lunes sin lluvia, ¿eh? Tercer lunes sin lluvia, así que ya está. Hemos decretado que la Correvoz se hace cada día, cada lunes sin lluvia, ¿o no, Laura Ortega? No lo puedo creer, es fecha patria y sin lluvia, es verdad. Bueno, Está feliz Día de todo. la Patria, ya que usted está mencionando este mezcla de feriado, de disfrute de la patria, que ya no sabemos si es feriado o no, porque estamos siempre en casa, en definitiva. Las pantuflas no hacen la diferencia ya Sí, de lo que es estar cómodo en casa. Vamos a saludar al operador, que ayer fue el día del operador, y a todos los sí. operadores de las radios queridas. Y sí, Vecinas. el Día de la Patria que nos agarra entonces fue un día ventoso, ¿no? Qué viento que hubo hoy, qué bárbaro. Y estamos en otoño ya. Estábamos mal, nos estamos acostumbrando al calorcito, pero llegó el otoño. Llegó el otoño. Qué conversación de ascensor que estamos teniendo, ¿no? Como de señoras grandes, como, bueno, hoy no llovió, ¿usted cómo le fue? ¿Compró las frutas? ¿Dónde está comprando? Bueno, son esas cosas que para que no ¿La se pierda. desinfectó? ¿La desinfectó? Por Nos faltó esa. supuesto, ¿Y tenés claro, el pero barbijo puesto? siempre. Ah. Pero, pero bueno, Claro, pues si estamos. estamos en el ascensor tenemos que estar con anteojos o con la máscara esa transparente que no sé cómo se llama y el barbijo, ojo, que todo Todo. cambia, todo está cambiando últimamente. Pero bueno, tenemos estos diálogos cálidos que para que no se pierdan, porque ahora la gente se sube a un mismo ascensor y no sé si tiene estos diálogos o se mira de reojo, ¿viste? Porque en un ascensor chiquito, dos juntos, es como, ¡ah! ¡Qué susto!, No, ¿no? tenés que estar en la cola esperando. Claro, entonces bueno, hay que hacer, sumamos otra vez otra espera. Los argentinos que hacemos cola para bajar al subte, para subir al subte, bueno, todas esas cosas que ahora hay que reeducarnos y bueno, el ascensor es una cosa más que se modificó. Ya no hay charla de ascensor amena, sino medio una mirada de reojo hasta que todo se reacomode. Entonces acá en la Correvoz te trajimos una charla de ascensor. ¿Qué tal, Estuvimos bien, no lo ¿Eh? teníamos previsto. Bueno. Bueno, ¿y qué más? ¿Qué más traemos para el programa? ¿Con quién podemos sumar a nuestro ascensor? ¿Qué dice usted? Sumamos al doctor Benítez, que como el lunes pasado no nos podíamos comunicar, nos quedó como una charla muy cortita y como nos quedó ganas de seguir hablando de esto de cuerpo, mente y espíritu en estos momentos, cómo cuidar cada una de esas áreas, porque somos esos, aunque parece que somos seres fragmentados, no, somos un ser uno solo, en donde toda esa estructura está funcionando. Entonces, bueno, nos cuidamos de una cosa, pero se nos descuida la otra. Y en este sube y baja de emociones, nada, ¿qué podemos hacer desde casa y cómo podemos disfrutar de este aquí y ahora, ¿no? Sí, él habla de hackear nuestro propio sistema como para ir descubriendo un poco cuáles son estos engranajes que siempre funcionan en el mismo sentido y él hace algo llamado desprogramación, así que no es un médico de los más sencillos, sino que tiene muchas figuritas pegoteadas de esos pines, viste, que le van poniendo, tendría casi una campera puesta llena de pines que van anunciando que tiene otra especialidad, se basa en las leyes de Hammer, tiene un poco de un gran popurrí de sabiduría, nuestro amigo Sergio Benítez, así que en un rato nada más va a estar otra vez conversando con nosotras porque es un gran gusto que nos acompañe en la Correvoz. Y después, ¿qué más? Bibi Ham, ¿qué nos trae? ¿Qué dice usted? Y fue la semana del parto respetado. En el vivo de Instagram estuvimos hablando con Pat Bremer, que es doula, y bueno, nos estuvo contando un poco a qué nos referíamos con parto respetado. Y bueno, hoy continuamos en la radio estos derechos que tenemos que saber, no solo en el momento de ir a parir, sino todos los derechos que tenemos a la hora de estar gestando y cómo queremos gestar, permitirnos, ¿no? Esos cambios de paradigma o esas historias que traemos, que un poco está relacionado con lo que va a traer también Sergio, porque Sergio habla del transgeneracional, y cuánto mucho de los modelos de parto que hacemos tiene que ver también con eso, con esa historia personal o de esa historia del clan en donde nos marcó, ¿no? ¿Qué decís? Sí, sí, y también esto del no saber, ¿no? De moverse, a veces por ahí quedarse con lo mismo, no decimos ni que esté ni mal ni bien, simplemente saber que hay otras opciones y desde todas esas opciones saber que podés elegir otras, porque a veces parto respetado suena más a tener el bebé en casa, viste que a veces es un poco confuso. Y las mujeres en ese momento estamos bastante vulnerables a la hora de elegir, tenemos muchas hormonas sueltas por el cuerpo y se nos hace difícil tomar decisiones
porque también nos invaden mucho los comentarios del de afuera. Entonces está bueno tener un amplio abanico. Tenemos 9 meses casi para tomar esa decisión, que es el paso final. 9 Y meses, está. 9 meses de gestación, pero sí, si vamos a lo que dice la decodificación o lo que hablan estas nuevas medicinas, está también el proyecto sentido, esa previa hasta la gestación, ¿no? Que también influye a la hora de llegar al parto. Sí, todo influye, cómo elegimos el nombre, en cómo estamos durante todos los 9 meses, pero enfocando más en el momento del parto, está bueno llegar a ese momento con la preparación y transcurrir esos 9 meses llenándonos de información válida y linda para después estar relajadas en ese momento. Así que bueno, es un El, do- lindo tema. el doctor Benítez el lunes pasado dijo un montón de cosas, pero una de las cosas que nos dijo y que nos anotamos fue: el saber libera. Y somos la generación que tenemos que hacer la revolución de las emociones. ¿Oh? Todo Así eso, que todo, bueno, que nos explique cómo hacer todo eso de la manera más sabia, ¿no? Creo que ya está cerca. Hoy lo tenemos desde temprano, a ver si podemos sacar varios conceptos junto con él, como para que no quede ahí en la nebulosa y bueno, ver si nos suma esto, el saber y tener más conocimientos como para después a la hora de ir a un médico elegirlo desde otro lado también, porque a veces uno elige desde la cartilla sin saber, médico clínico, creemos que son todos similares, como hablamos tantas veces de la psicología también, ¿no? Y no son todos iguales. Hemos hablado con Diana, ¿te acordás también? Que es otra médica que nos ve de una mirada mucho más amplia, Diana Schifrin, que también nos cuenta muchas veces que hay que mirar más hacia adentro, tomar las sí, cosas con calma. sobre todo reconocernos que somos únicos y que ese ser llamado médico al que nos ponemos enfrente también puede ser que no sea el único para elegirlo, o sea, permitirnos eso, ¿no? Pero bueno, sí, creo que el doctor Benítez ya está del otro lado, así que vamos a darle la bienvenida. Así que, hola Sergio, ¿estás por acá? Sí. Hola, Está acá. hola. A ver si lo escuchamos. Está ahí Hola, el ¿me doctor escuchan? Sergio. Sergio Hola, Benítez, chicas, te buenas estamos tardes. llamando. ¿Cómo están? Ahí ¿Me escuchan bien ahí? Ahí estás. ¿Cómo están? Estaba escuchando un poquito justamente lo importante. Creo que de todo lo que hablamos de información, la más importante es el proyecto sentido, me animaría a decirlo. ¿Sí? Mira, ¿A qué te referís? Cuando decís el proyecto sentido, para el que es la primera vez que escucha ese concepto, vos cómo lo aplicás o cómo le explicás eso a una persona que recién llega a tu consulta. Lo que ustedes estaban comentando, la información adquirida en el momento del embarazo, que fluye a través de las emociones de la madre, con la información epigenética más lo que está viviendo ella como experiencia. Okay. Me gustó eso de lo de epigenética, que podemos tener información, Sergio, de lo que sucedía en ese momento. Mira, pensé que era más solo de la emoción vivida de mamá, ¿no? Y no, hay mucho más entonces. Lo estoy escuchando medio mal, no sé ustedes. A ver. Sergio. Ahí está Sergio. Sergio, ¿nos escuchás vos? ¿Sí? ¿Me escuchan mejor ahí? Sí, ahí te escuchamos. Ahí, Un poquito más. Lo que te preguntaba Rita de la epigenética, que dice que te preguntaba esto de las emociones, que la creencia es que siempre lo que más se lleva de la madre al bebé, lo que más llega son las emociones, y vos estabas ampliando un poco ese concepto. ¿Cómo era esto? Mira, lo que mostró la epigenética bajo estudios justamente es que el niño tiene la información emocional directa de lo que está viviendo la madre durante su embarazo, más la información emocional del inconsciente colectivo del clan, lo que han vivido sus antepasados en el proceso adaptativo ambiental. Eso, como está regido específicamente por los factores ambientales y no está codificado en ningún patrón genético, se le denomina, dentro de este ámbito, epigenética. Un concepto muy interesante, muy nuevo, y es lo que nos da la certeza de poder
basarnos en información que es, por ejemplo, transformada desde lo que es el árbol transgeneracional, con su fecha de nacimiento. Claro, vos lo que decís es que entonces el ambiente, o sea, como para traducirlo un poco a palabras Sí. un poco más sencillas, el ambiente, el inconsciente colectivo familiar, lo que vos querés nombrar un poco de una manera un poco más técnica, es el ambiente familiar o el pensamiento familiar que baja y que rige a esa familia, por ende rige a esa mamá que tiene en ese momento un bebé dentro de su panza. Tal cual. Okay. Tal cual. Podríamos profundizarlo un poco más. No quiero tal vez meterme demasiado en algunas cosas, pero se puede determinar más precisamente ese niño qué información trae similar a un familiar específico. Se puede también determinar más o menos eso. Claro. Y eso le va a dar la susceptibilidad de percepción a donde confronta con el ambiente es él, después Claro, más adelante. Y las experiencias que viene a vivir también, ¿o no, Sergio? Sí, ese es un concepto tal vez no tan estudiado y fácil de demostrar, pero creo fehacientemente en eso. Incluso hoy entendemos desde la ontología, que es el propio desarrollo del niño, a partir de la 8ª semana los cambios que va mostrando. Entonces ahí podríamos decir que se asocia poéticamente la información epigenética a partir en el que ya se constituye el desarrollo de un niño. Hasta ahí podría haber sido un embrión, cualquier bicho. Claro. Esas cosas son la verdad que hermosas, que ahí va tomando la identidad del niño, desde la panza de la madre. Por eso hablamos, cuando hablamos de los seres humanos, hablamos de un poco más que esto que vemos como el niño que nace, ¿no? Toda una información dentro de un contexto genético maravilloso en el que podríamos profundizar horas para sacar esa información, pero básicamente es eso. Claro. Bueno, pero dijimos que íbamos a hablar de cómo cuidar la mente, el cuerpo y el espíritu, que nos había quedado pendiente. Hablamos un poco el lunes pasado, pero bueno, hoy dijimos, bueno, ¿qué hacemos, Sergio, en estos momentos? Porque por un lado están estos, bueno, quédate en casa, que te estás cuidando, papá, pero también hay otra parte psíquica que está como bajando y estas emociones que suben y bajan, gente que sale a manifestarse, que quiere salir porque necesita laburar, hay como todo una revolución que está sucediendo, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, ahí tendríamos que entrar en lo que es justamente la percepción de primer orden y de segundo orden. Lo que el ser humano capta es lo que cree que está sucediendo a partir de su propia percepción. Lo que viene a traer el virus es una mirada más general del ataque, y ese ataque se transforma en algo real en mi casa. Por ende, la concepción de estrés personal es general para todos y la vivimos todos del mismo lugar. A medida que va corriendo el tiempo, esta cuarentena, lo que va cambiando es nuestra propia percepción a partir de nuestras necesidades. Todas comprensibles, como siempre digo, ¿no? Las miradas, o sea, uno de los cambios fundamentales que debemos hacer es el juicio y entender que otro tiene otra observación. Ahí tenemos que confluir como sociedad costo-beneficio, que es lo complejo que se está haciendo. Pero hay que saber comprender también la realidad que está viviendo otra persona a partir de lo que entiende que es su ataque a su preservación, que puede ser el alimento, puede ser incluso hasta sus obligaciones de pago. Hay gente que está más nerviosa, por decirlo fácilmente, en sus obligaciones de pago que en su entrada de subsistencia. Claro. ¿Y cómo hacemos para tener un equilibrio en este descubrir o en este caminar al que nos vamos enfrentando individualmente cada uno con lo que esto nos genera? ¿Cómo logramos estar equilibrados? ¿Cómo cuidar la salud física, la mental y la espiritual, Sergio? Yo creo que es importante que todos sepamos, empecemos justamente a conceptualizar esto dentro de nosotros, que el ser humano
hoy cambió, que tiene otra percepción, que la historia va a cambiar y cada vez va a empezar a cambiar más. Entonces, si nosotros observamos, decimos, bueno, el cuerpo, y más tips no vamos a tirar del cuerpo, porque es un buen descanso, ejercicio físico, una buena alimentación, ya más o menos sabemos todo eso. La espiritualidad, cada uno la vive desde el lugar en el que aprendió que la debe vivir. Está basado en una interpretación de deidad. Entonces, cualquiera que asocie su conexión con esa deidad, la va a poder desarrollar. Fundamentalmente, profundizar en conceptos de empatía, de autovaloración, de perdón. Hay muchas técnicas y todas son viables. Lo más importante, creo que para el común de la gente, es entender que tenemos la herramienta en nuestro cerebro para mejorar los otros aspectos también. Eso es la mente, eso es la psiquis, que inicialmente tiene que tener una buena solvencia, por ejemplo, una neuroanatomía. Un niño que no está bien alimentado no podemos pedir que mañana tenga un buen desarrollo mental y una buena proyección de ese pensamiento, inevitablemente. Si su contexto sociocultural no le aporta amor, sino que, como vemos, violencia, miedo, frío, alimento, falta de alimento, bueno, no podemos esperar que una sociedad se desarrolle con habilidades para percibir el ambiente, sin duda. Claro. También son cosas para empezar a pulir en una sociedad que necesita crecer. El cerebro es una máquina, chicas, es una máquina, simplemente una máquina que capta del ambiente, entonces los sentidos son muy importantes. Llega a nuestro cerebro en lo que se llaman las funciones ejecutivas, que sirve para la toma de decisiones. Esas tomas de decisiones van a ser efectivas para mi supervivencia en este ambiente. Entonces, si vamos a algo importante como para ya marcar cómo lo puedo hacer, es cómo puedo hackear este sistema que actúa independientemente de mi voluntad inicialmente. Es saber que nuestro proceso está grabado por urgencia, ataco, o huyo, o lo que sea, pero rápidamente tengo una respuesta de bicho. Ahí no hay pensamiento. Claro. Como, Bueno, vamos, espera, te vamos a esto que dijiste porque lo habíamos anunciado y vos lo habías posteado y es un concepto interesantísimo, esto de hackear a nuestro propio sistema que arranca solo, ¿no? Como descubrir esa clave, ahí, por ahí queremos ir, te proponemos escuchar una canción que también estuviste hablando en tus posteos de la música y de cómo conecta con las emociones, así que está todo conectado con todo hoy, por suerte. Escuchamos una canción y vamos por ese hackeo a ver si podemos hacer que nuestra mente haga un poquito más lo que nosotros le pedimos. Dale, Sergio. Me encanta. Buenísimo. Cuando no estás, ahí sonaba en Radio Porteña. Y estamos hablando con el doctor Sergio Benítez, que estaba explicándonos que tenemos que hackear nuestro cerebro. ¿Cómo hacemos, Sergio? ¿Cómo hackeamos? Bueno, básicamente lo que estaba comentando, ¿no? El hecho de transformar la realidad. Lo importante es transformar la realidad. Se puede, lógicamente, si nosotros identificamos qué es lo que estamos viendo según la mirada susceptible que tenemos, ahí es como podemos trabajarlo. Tips cortitos. Cuando hablas de mirada susceptible, entra las vivencias y las emociones de personales, ¿no? Ante esta misma situación, yo lo vivo de una forma por toda mi experiencia y mi emocionalidad, ¿no? Más lo epigenético que comentábamos antes. Claro. Más la susceptibilidad inconsciente que trae ya mi bicho, mi ser, mi cuerpo, yo le digo bicho a veces en forma graciosa, en la unión de esa energía vital y ese bicho que podría haber sido cualquier cosa, soy yo donde vengo a habitar. Con toda esa información es como va a percibir el ambiente. Eso es, de alguna manera, lo que tomamos como creencias. Y ahí es donde nos manejamos, en ese mundo de información que es el que tenemos que abrir, el que tenemos que interactuar con otros conocimientos como para no crear un solo tipo de realidad, que en este caso es la que nos ataca, que es lo que comentábamos del virus. Por ejemplo,
simplemente es un ejemplo. Mañana será otra cosa y así iremos viviendo nuestra historia. Pero El foco, sí, entiendo lo que estás explicando, pero me hace pensar en cómo lo hackeo. Yo vengo pensando en una forma y digo, bueno, ahora empiezo a pensar diferente. No, tengo que hacer un trabajo interno. bien. ¿Cómo cambio ese pensamiento y esa emoción? Primero cabe aclarar para todos que hoy tenemos muchas terapéuticas, muchas herramientas con una terapéutica como para trabajar en esto, cuando esa realidad está ya transformando nuestra biología y estamos enfermos. Ahora estamos haciendo un paneo para que el público en general empiece a crear otra nueva realidad en sí por su nueva percepción. Entonces, uno de los caminos fundamentales, sin duda, nos puede gustar o no, es la espiritualidad. Esto charlado en las más altas esferas de la psiquiatría, es el camino más sencillo y más corto para transformar nuestra realidad, la espiritualidad. Negocia solo el cerebro. Cuando nosotros nos ponemos en la mirada desde la espiritualidad, que tiene que ver con alguna creencia también en alguna deidad, donde solo el cerebro se pone, porque al reconocernos finitos, entra a dónde vamos ante la muerte, y si nosotros estamos observando esta realidad, alguien la creó, alguien superior a mí, y ahí encuentro mi responso como para aplacar un poco ese miedo a la muerte. La espiritualidad nos conecta con eso directamente. Ese es un muy buen camino y te diría el más rápido y sencillo hoy. Desde las neurociencias, ¿para qué? Para apagar el cerebro, para apagar esa voz que está instrumentada con todo lo que fuimos cargando de miedos, temores, angustias, ansiedades, que engloba todo lo otro, ante la experiencia de la vida. Ese es mi sistema operativo, ese es mi alma. Yo le digo alma para hacerlo más poético y que podamos entender que es otra cosa, es como otra parte de mí que solamente se ocupa de ver riesgos. Por eso, Claro. cada vez que activamos... Ahora, sí. No, termina el concepto que tengo por eso, millones de preguntas. Cada vez que activamos nuestro sistema de miedo o estrés, sostenido más o menos, desde me robaron en la esquina a tengo que pagar esto y no llego, no importa. Cualquier condición lo que hace es, vos correte, le dice al espíritu que sos demasiado soñador, que ahora hay que actuar urgente, y yo te digo qué vamos a hacer. Ahí sonamos porque el alma siempre nos va a ayudar a una respuesta estresante. Claro, y ahí entra la biología. Y ahí es donde se cierra, pierde flexibilidad, la adaptabilidad, la autoobservación, empieza con el juicio, pierde el foco y ahí nos perdimos. Claro. Y vos todo esto... Ahí es donde tenemos que ir. ¿Cuál es el síntoma que ves más a menudo? Porque todo este pantallazo que nos estás dando, yo leí todas las actividades que vos desarrollás, o algunas, porque tenés un currículum muy amplio. ¿Cómo la gente que llega a vos siendo médico clínico, haciendo emergentología, psicoterapia cognitiva conductual, todo lo que haces, digo, ¿qué es lo que más solés ver y cómo abordás a una persona que sufriente? O sea, ¿cuál es el síntoma al que solés ver y más apuntás con todo este abanico? ¿Cómo le hackeás el sistema a un paciente? En la urgencia no hay mucho que charlar y no tiene sentido. El paciente está totalmente inmerso en su dolor y su preocupación, así que ahí actuamos con las evidencias médicas que son muy efectivas. De todas maneras, cuando uno ya lo acompaña desde la empatía, el paciente puede darse cuenta cómo exacerba los síntomas. Esto es muy interesante. Yo te diría que hoy en pandemia es distinto, pero habitualmente tenemos un 70% de las consultas en guardia donde hay síntomas exacerbados, donde la persona lo ve desde su lugar o condición de estrés y temor. Esto es interesante porque agrega sobre su patología la autoobservación y ahí aparece la respuesta de estrés. Entonces, taquicardia, falta de aire, sudoración, dolores inespecíficos, mareo, cefalea, todo ese tipo de cosas que cada vez preguntan más y cada vez tenemos menos respuestas de lo patológico. Ya hoy lo estamos identificando. Ese paciente está en una vivencia.
Después tenemos el otro que se acerca al consultorio, de boca en boca, no están en las cartillas médicas hoy el médico, digamos, biologicista o medicina biológica o esto de reprogramación. Tiene que ver con la instrucción, que eso es lo que estamos buscando, porque la instrucción tiene que ser particular de cada médico, entonces después lo desarrolla en su ámbito personal. El paciente ahí se acerca habitualmente con patologías somatosensitivas, le decimos, es decir, están evidentes, pero no hay un diagnóstico preciso. O la terapéutica falló, porque Claro. es lo que comentaba la otra vez, depende mucho de la percepción del paciente. Se está exteriorizando algo biológico, pero él está metido ahí adentro. Entonces lo primero que hay que hacer es el compromiso de un pacto entre iguales para acompañar un proceso con la solvencia médica para que parte de su cerebro esté tranquilo y solventando la otra parte psicoemocional, que es lo que le está haciendo mella en su biología. Por hacer un ejemplo rápido, una chica de 20 años viene porque tiene ansiedad y sensaciones panicosas. Empezamos a trabajar eso, se empieza a sentir más relajada y empezamos a hacer la historia clínica y resulta que tiene una psoriasis, por ir a un ejemplo común. Nosotros ya sabemos que la psoriasis es un conflicto muy profundo de doble pérdida brusca de los padres. Tenemos que ir hacia ahí. Esa susceptibilidad puede ser epigenética, la pudo haber despertado emocionalmente la abuela, al ser abandonada en la posguerra, por decir algo. Claro. Entonces, ahí Y la es donde manifiesta tomamos- esta chica de 20 años. La manifiesta ella al haber vivido algo similar en su clan familiar. Por ejemplo, los padres se separan, ella es la tercera hija, porque también es importante el número de cría, el orden de cría, para la percepción. Ella es la tercera hija, o la segunda, sería más factible. Los padres se separan tras una pelea importante y ella empieza a manifestar la psoriasis. Es su percepción de una susceptibilidad que ella trae en una experiencia vivida en este momento. Por otro ancestro, claro. Claro, y ahora Por una algo circunstancia. externo hace despertar toda esa vivencia en ella y ella la exterioriza con sus manchas en la piel. A esto, más o menos Exacto. para... Ok, ¿y Exacto. cómo abordás un caso así? ¿Lo abordás por eso? ¿Es un equipo? ¿Estás vos llevando adelante la consulta? ¿Cómo haces para explicarle todo esto a una paciente que llega diciéndote tengo una manchita en la piel? O ni siquiera, como vos decís, la abordás y después encontrás ese síntoma. Mira, es complejo porque la que viene en esa característica no viene por una manchita, sino viene con bastante manifestación física, con bastante malestar emocional. Obviamente que depende mucho de las patologías y de las características del paciente. Lo primero que hay que hacer es una evaluación psicoemocional, una evaluación psíquica y psiquiátrica. A partir de eso es multidimensional, es lo que charlábamos la otra vez. Lamentablemente no llegamos a hacer todo, pero lo vamos empezando a acomodar. Es muy nuevo esto, es muy nuevo. Lo más relevante es poder llegar a la terapéutica, que eso sí es lo que ya tenemos instaurado. Y las terapéuticas son las psicoterapias de avanzada. Esto es muy interesante. Es jugar con el cerebro, es jugar con las imágenes que ya tiene grabadas como susceptibles y transformarlas. Hay varias técnicas. Yo uso hasta realidad virtual, se puede hacer hipnosis, por eso la espiritualidad es tan, como diría, tan amena para trabajar esto, porque el paciente entra en un estado de relajación y ahí es como podemos ingresar a su cerebro, ¿no? Transformando estas realidades incorporadas que ya tiene como creencias. Hacer una evaluación de sus creencias. Ahí estaríamos hackeando, ¿no? Para entender con el ejemplo y todo esto que estamos hablando desde el inicio. Ahí ya está hackeando. Lo que hay que evaluar es por dónde entramos. Por qué lado susceptible entramos a esa persona. Si es muy racional,
vamos más sobre el concepto médico, acompañamos con la medicación un tiempo, la vamos bajando, vamos trabajando sobre su psiqui, sobre su percepción. Claro. Y eso te lo da también tu pasaje por la medicina tradicional, ¿no? Sergio, me imagino, porque escuchándote hablar y conociendo de estas terapias, me hace pensar. ¿Hola? Uy, se le fue la voz a Se cortó, María Rita. Justo que dijo, me ¿qué hace pensar, espera. Ah, Y está ahí bien, ahí quedó. quedamos. Bueno, pará, hasta que venga, me quedo yo con alguna pregunta. No sé qué le hizo pensar a ella. Estábamos hablando entonces de esto que habíamos entrado, en que esa era la manera en que vos entrabas a hacer el hackeo, que abordás a la persona y con todo este análisis puntilloso que empezás a hacer, ahí empezás a ver su manera de pensar, de sus creencias. Ahí volvió María Rita, a ver. Sí, ¿Estamos? se Ahí fue, está. se fue. No sé si entró Nos mi quedamos con la pregunta, pero duda. No, dijiste con esto que me haces pensar y tuve que retomar algún pensamiento tuyo. A ver, concretalo. no, que en su camino de la medicina tradicional, con la unión de esta medicina, él encontró este equilibrio, pero entonces cada enfermedad podemos hackearla, en definitiva. Mira, hoy hago mención a esto de Mühlberger, hay que tener mucho cuidado porque realmente no hay que trabajar sobre las falsas expectativas, pero que hay que crear esperanza. Entonces no ofrecemos nada más que el compromiso de acompañar el proceso. Los resultados van acorde a cada uno y esto sí lo tengo que decir, es mucho en función de la percepción del paciente. Pero lo que sí es relevante marcar que siempre que nos sentamos con un paciente es, acá no hay razones, acá lo que buscamos son resultados. No buscamos la razón ni buscamos nada, es incorporar todo lo posible al bienestar del ser. Entonces, la conjunción de lo científico con sus terapéuticas habituales es incorporarle esto. Tenemos que salir de las antípodas y los antagonismos que no nos sirven para nada y siempre estamos cayendo en eso, porque los argentinos somos muy así. Hoy es integrar, hoy es saber hacia dónde vamos, jugar con el cuerpo, con la maravilla de la medicina, interactuar más entre los médicos como para poder derivar en el momento justo y abrir un poco más el árbol terapéutico hacia los pacientes, que creo que eso es clave. Y ahí es donde podemos entrar, hemos tenido pacientes, por ejemplo, con Parkinson tratados en los centros más relevantes en estas áreas y hemos empezado a notar cambios en la utilización de la medicación con esta terapéutica. ¿Qué quiero decir? Como siempre digo, no importa quién te lo hace, lo importante es que a vos te dé resultado, lo importante es que estés mejor, que bajemos un poco la medicación, que los otros médicos se sorprendan y que te digan, ¿qué estás haciendo? Nunca vi esos cambios. Claro. Eso es fantástico. Y ahí es donde apuntamos. Qué lindo estar del otro lado del mostrador, del otro lado del escritorio y ver que la sanación va sucediendo, ¿no, Sergio? Sí. Y que también el cambio en la medicina está sucediendo, ¿no? Porque si bien este tipo de medicina no es nueva, pero hoy se está escuchando más y hay más médicos que la están poniendo al auge y hay más pacientes que también la están consumiendo. Yo creo que es lo más relevante, estos programas, esta forma de transmitir información nueva, es lo que el que está escuchando dice, a mí me interesa esto, a ver qué están diciendo. Me resuena, yo creo en eso, ¿no? Esto de cómo nos resuena la información en el inconsciente que nos lleva a donde buscamos la respuesta. Y ese es otro plano para charlar. Antes hablaste de espiritualidad, perdón, pero me llegan mensajes de algunas personas que están escuchando que me dicen, viste que la palabra espiritualidad antes la nombraste y era tan interesante lo que estabas diciendo. Hablas de espiritualidad sin religión, espiritualidad desde el ser mismo. Porque me preguntan si tiene que ver con algún tipo de religión o simplemente espiritualidad. Lo que pasa es que el concepto de espiritualidad para nosotros, para nuestra sociedad,
se refiere al vínculo entre el ser humano y Dios, o una deidad o una divinidad. Después, el concepto que nosotros le queramos poner a deidad, sin ofender a ninguna rama, es particular de cada uno. La discusión sería banal entre un evangelista y un judío. El tema es qué le hace bien a él y dónde deposita su fe. Yo siempre digo esto, cuando nos encontramos cara a cara con el paciente, es todo ser humano cuando está complicado se arrodilla. Eso es algo que está grabado en nosotros. No, yo no creo en nada. Yo les puedo asegurar que en el último suspiro estamos buscando algo que nos conecte con esa deidad que estamos sintiendo. Y es eso, es nombre que quieran, actividad y práctica que quieran. El que no cree en nada, que se aferre a sus hijos, a un amanecer, a los pájaros, al sentir el aire. Es innegable, está al lado nuestro. La majestuosidad existe, es eso, es el ambiente. Eso Claro. es espiritualidad. Cuando estamos ahí, nuestro cerebro se va apagando. Uy, mira esto, mira lo otro. Por eso la meditación es el camino más, te diría, directo. La Claro, meditación es lo que que solés puede ser, aconsejar a los más mentales, quizás, o a los que les cuesta más apagar sí, el cerebro. a los más mentales le diría que practiquen mindfulness. Ajá, claro, más el Es momento más, presente. Ujú. sí, es un juego más racional. En el otro ya hay que poner un poquito más de fe y a partir de ahí, bueno, ya vamos depositando nuestras posibilidades de cambio en un tercero, entonces ahí se amplían las miradas de las deidades, ¿no? Claro. Claro. Por eso Sergio, digo, que la te cuento verdad, esto no, que un segundito. la verdad que estamos hackeando ya con la conversación un poco el cerebro, porque poder escucharte también ya hace que cambiemos algo de nuestra realidad, algo de nuestras perspectivas, ¿verdad? Te ubican en @doctor Sergio Benítez, ¿verdad? Sí. Bueno, Sí, en así Facebook que puede estar como biodescodificación médica también, que es un término que ha quedado ahí, pero que es un buen conector para buscar información. Buenísimo. Sergio, la verdad es un placer haber hablado otra vez con vos. Como te decía María Rita, quedan siempre un montón de temas para seguir abarcando porque es interminable el humano, Es ¿no? Tiene interminable. somos como una espiral hacia adentro y hacia afuera y estamos en una época en la que y está buenísimo también esto que decías, dejar un poco un mensaje de esperanza, de cambiar la visión. Saber que hay médicos que te reciben con esta visión que estás contando también da una luz y una diferencia, así que te agradecemos muchísimo otra vez el contacto y vamos a seguir hablando de estos temas y mucho más y ahora vamos a hablar de la semana del parto respetado, así que no es que hacemos un plumazo, ¿viste? Seguimos, todo tiene que ver con todo, nos queda escuchar Seguro. buena música y seguir con este tema y te dejamos otra vez la invitación para que vengas a la radio en cuanto esto pase y nos permitan circular un poquito más. Desde ya, las veces que quieran, lo que necesiten, siempre dispuesto. Nos queda mucho como información dando vueltas. Lo fundamental, hoy empecemos a autoobservarnos, sacar el juicio, empecemos a bajar el juicio y ese juego que hacemos de dar justificaciones a lo que sucede y ser más flexibles con nosotros en nuestros pensamientos. Si empezamos con eso, ya hoy estamos transformando lo que vendrá. Les mando un beso grande. Gracias Nos por quedamos tu con trabajo. eso. Vamos a postearlo, Sergio. Y lo a que dejarlo ustedes subido. quieran, siempre. Bueno. Gracias, Sergio, y ese como quererse más, a quererse más sería Sí. la Espero haber conclusión. sido claro. A veces me cuesta bajar un poco la verbalización de algunas cosas, pero yo creo que se entiende. Se entiende Les y el mando que un quiere beso leer muy más grande. también tiene la opción de buscarte, por eso nombrábamos tus redes, por eso hacemos los posteos, para que la gente que tenga ganas de seguir indagando, indague. Así que
dejamos acá todo el mensaje dado. Vamos a compartir otra vez buena música y seguimos en contacto. Gracias, Sergio. Muchas gracias a ustedes. Saludos. We don't talk anymore. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's so shit. Ya, Qué susto antes que me dijiste, bueno, y pensé, y en este pensamiento, y ¡boom! Se te fue el Y pensamiento. porque me hackearon Se el fue a cerebro pensar y al ¡pum! al Cambié. rincón a pensar. Qué Bueno. interesante todo lo que dijo y cómo podemos incorporar este tipo de medicina a nuestro diario, ¿no? Qué bueno. Nuevos profesionales que empezaron con una medicina tradicional y empezaron a incorporar nuevos conocimientos y hoy la ponen al servicio del ciudadano, diríamos, en el Día de la Patria. En el Día de la Patria, está buenísimo, sí, saber que hay una visión un poco más amplia, la verdad que da esperanza, como le decíamos a Sergio Benítez, que pasó nuevamente por la Correvoz. Bueno, sí, que no solo somos un cuerpo, no ¿no? solo somos un Cómo cuerpo. fuimos modificando la medicina y nuestro caminar y nuestro andar, ¿no? Yo creo que estamos en ese camino, sí, hace rato, pero bueno, quién más, quién menos, pero siempre lo que decíamos las otras veces también, a veces el ambo o el guardapolvo, y ponemos mucho en esa persona que nos va a decir qué nos pasa y qué nos aqueja, y bueno, nada, este acompañamiento me parece que está bueno, así que bueno, por eso bien lo convocamos, ¿no? Como que bastante coherente estuvimos bien, ¿no? ¿Qué le parece? Nos queremos. Estuvo lindo. Nos queremos a nosotras mismas. Nos queremos, bueno, queremos incorporar entonces también la semana del parto respetado, y entonces Vivi Ham nos estuvo investigando un poco y nos va a contar un poquito al respecto. ¿Estará del otro lado, Vivi Ham? Sí, estamos. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Muy bien, sí. Usted nos va a contar cómo sería entonces, qué es lo que está pasando, qué estamos conmemorando, qué es lo que está queriendo Terminamos decirnos. el 23 de mayo, el sábado, terminamos de celebrar la Semana Internacional del Parto Respetado, que por iniciativa de UNICEF se empezó a celebrar hace unos cuantos años. A instancias de esta semana, la ley argentina sancionó en el 2004 la ley 25.929, que se promulgó y se reglamentó en 2015. Es una ley que todas las chicas y las parejas que están embarazadas tendrían que tener en cuenta, porque generalmente nos acercamos al médico, al médico obstetra o a la partera, inclusive a la sala de partos, con el miedo de que no vamos a ser capaces de atravesar el trance del parto porque es tan doloroso, tan feo, que es lo que nos inculca la sociedad desde la época de la Biblia, en el parirás con dolor, hasta todos los cuentos de las tías, las abuelas y las solteronas que nos rodean. Entonces, cuando una se acerca con miedo y se acerca poniendo todas las decisiones en manos del especialista. Y no es así. Una tiene derecho a elegir de qué manera quiere parir, de qué manera quiere recibir a su hijo en brazo, si está dispuesta a hacerse o no determinadas prácticas. Entonces, la ley garantiza que entre todos los derechos que tiene una mujer embarazada y su familia, su pareja y su bebé, tiene derecho a un parto normal, en el que se respeten sus tiempos, o sea, que el pulso del embarazo, del parto, lo lleve la madre. Tiene derecho a que no la discriminen, ni por edad, ni por raza, ni por creencias, por ninguna otra razón. Tiene derecho a que se respete su intimidad, a elegir a la persona que la va a acompañar durante el trabajo de parto, durante el parto y el posparto. Tiene derecho a que su bebé esté en una cuna a su lado durante toda la internación, a menos que haya complicaciones y el bebé necesite cuidados especiales. Tiene derecho a recibir toda la información necesaria en un lenguaje claro sobre cómo va evolucionando el parto, cómo está ella y cómo está el bebé. Y también tiene que ser informada sobre los beneficios de amamantar y los cuidados que necesitan tanto el recién nacido como la madre en esta etapa y en el puerperio.
¿Y todo esto dónde lo tiene que hacer saber, Vivi? Porque llega a la clínica una señora embarazadísima, con su bolso colgando, con cara de susto. ¿A quién se dirige? ¿Qué hace? Bueno, lo que ella tendría que haber empezado a hacer es haciéndole preguntas claras al médico sobre sus temores, sus dudas, preguntarle al médico de qué manera trabaja, de qué manera opera y prestar mucha atención a las respuestas. Cuando las respuestas son ambiguas o ninguneadas, vos quédate tranquila, mami, yo me voy a ocupar. No, ahí prestar mucha atención porque ese es el momento en que te está diciendo que él va a decidir si te va a hacer una episiotomía o no, si te va a romper Estaba bolsa. pensando, Vivi, que en esto que estabas diciendo de preguntas, que no pienses que preguntar está mal, ni que cualquier pregunta es tonta. Aunque sea tonta, animate a hacerla, porque es la que No, te va a llevar a esa seguridad cuando estés embarazadísima con ese bolso, como dice Lau, ¿no? No, por supuesto, ninguna pregunta es ociosa, ninguna pregunta es tonta. Es la primera vez o la segunda o la tercera que estás embarazada, pero cada parte es una experiencia diferente. Entonces, presta atención a lo que dice el médico, expresale tus deseos, pero para mayor tranquilidad, armá lo que los profesionales llaman un plan de parto. En el plan de parto vos dejás sentado por escrito qué es lo que vos preferís, cuáles son tus necesidades, tus deseos y expectativas sobre el proceso de parto y nacimiento. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Con quién querés estar? ¿Con tu mamá, tu papá, con tu esposo? ¿Dónde debe ocurrir? ¿En tu casa o en la clínica? ¿Cómo te gustaría que sea el ambiente? ¿Normal, como es siempre en el ambiente de un parto, ruido, luces, gritos, voces? ¿O querés que sea una cosa mucho más íntima, más recogida, con la gente que no grite, con las luces más bajas, para que el bebé no sufra tanto estrés de pasar de un mundo acuático a un mundo aeróbico? ¿Qué posición preferís para parir? ¿Se asegura que querés estar acostada? ¿No preferís parir en el agua o arrodillada? ¿Preferís caminar durante el trabajo de parto, lo que acelera el descenso del bebé por el canal? ¿O te conformás, te quedás acostada? ¿Querés que te den, tenés que avisar si querés que te den inducción, la oxitocina artificial? El parto se desencadena por la liberación de oxitocina, la natural, la tuya, la que tenemos en el cuerpo. Pero los médicos, así ya como práctica rutinaria, entras y te meten el suerito con la oxitocina y vos que venías con contracciones cada 10 minutos, te das cuenta que empezás a tener contracciones una tras de la otra, chau, en la sala de parto te encontrás. También tenés que avisar si querés o no episiotomía, y si el médico considera que es necesaria, que te la informe. ¿Qué métodos de alivio del dolor querés usar o si no querés usar? Si querés un calmante, un sedante natural, si querés la epidural, si querés anestesia total. ¿Esto va todo por escrito, Vivi? ¿Qué Sí, dice tu eso tenés investigación? y después, ¿qué querés hacer con el bebé cuando nace? Si querés que le hagan el tratamiento habitual o querés que te lo pongan en tu panza, esperar hasta que terminen los latidos del cordón para cortarlo. Sí, eso lo haces por escrito, varias copias. Le das una a tu médico antes, cuando ya te dice para qué fecha te vas a parir. El primer día, lo conoces y le sacás quiero todo esto. Esperás a crear el lazo esa transferencia entre paciente y médico, y se lo das. Y te llevas varias copias a la clínica. Una la dejas en admisión, otra la dejas en el office de enfermería del piso donde te van a atender, una a la partera, que ya la conoces desde el curso, y otra a la enfermera que te viene a atender. Cosa de que nadie desconozca cuáles son tus necesidades.
Ahí está la chica que Seguramente escribió, ¿viste? Cuando te ven pasar no te dicen mami, te dicen la chica que escribió muchas cartas. la Sí, chica, soy sí, yo. es horrible que te digan mamita, gordita, no, por favor. Estaba Eh, pensando, estaba pensando, chicas, que en el bolso, además de todas las cosas que dicen que tiene que llevar tu bolso, podría también incorporarse los derechos o la elección en el que te fuiste preparando durante toda el proceso de la durante los 9 gestación. meses, Y por como supuesto. hablábamos con el doctor Benítez, antes también, ¿no? Un tiempo antes de aún estar gestando. Esto lo podés hacer, sí, lo tenés que hacer, o lo imprimís en varias copias, lo llevas, lo pones en un folio adentro del bolso, listo. No es una cosa que Qué tengas bueno. que decidir el día del parto. Es algo que Sí. te lo, Y por eso es algo de lo para que las mujeres que no se animan a preguntar o a investigar, también permitirse la duda ante la respuesta de lo que nos están dando y que sepan que hay una ley que nos está avalando, que está protegiendo a los derechos de que parir tiene que ser libre y tiene que ser como vos lo deseás. Después también podemos encontrarnos ante un parir no tan deseado, pero bueno, por lo menos Pero llegar lo más preparados posible, ¿no? claro, uno tiene que saber también que hay circunstancias especiales que no son previsibles y en las cuales el médico tiene que tomar una decisión profesional, que te tiene que informar a vos o a tu pareja si vos no estás consciente. Claro, que no se convierta tampoco en una fricción, ¿no? De lucha de poderes, a ver quién, No, sino no, pero simplemente hacer esto que decíamos en esta semana tan importante, de que llegar a tener que hacer una ley de parto respetado, tampoco está tan bueno, está buenísimo en un punto porque habla de una mejoría y de una puesta en claro de muchas cosas, pero también es como, ¿no? Una frase muy lo que fuerte, pasa parto que respetado. se han dado cuenta de que el parto se convirtió en una práctica médica, que ya está regulado, que te medican, te patologizan como si fuera una enfermedad. Entrás y ya estás, entrás, te rasuran, si no llegaste rasurada, te encajan el suero con la oxitocina, te ponen el enema. Está todo En una mecanizado, claro, horita es como estás en la sala de sacarle. parto, ¿qué? Que esto de humanizado me parece que tiene que ver con sacarle la mecanización, justamente, esto que vos Tal describís cual, como pasos que van haciendo sin que nadie te los avise, te van poniendo cablecitos, cosas, te desnudan, te entalcan, te sacan pelo, pum, y te mandan a un lugar que quedás ahí expuesto y por y quedás... eso no está, pero eso te pasa porque no estás informada. Cuando estás informada y sabés cómo va a ser el proceso, también sería bueno que conocieras la clínica antes, el personal, dónde vas a parir o cuál es el piso que te va a tocar, conocer la nursery, pero eso es eso de llevarte y traerte como un maniquí, pasa cuando vos no estás informada. Por eso la primera persona que tiene que salir en su propia defensa sos vos. Y tenés que informarte. Lo que pasa es que esta información no trasciende si el que no la hace trascender es el médico. Claro, hay que ir a buscarla. En eso estamos, por eso también la estamos Por compartiendo. eso, esto es una forma de empoderar, que no es una palabra que me guste precisamente, pero acá sí, es empoderar a las mujeres para que se hagan cargo de su parto. Desde la sabiduría, ni más ni menos. Es empoderar, Tal es cual, hacerlas la sabias información en es un poder. derecho. La información Buenísimo. es poder. Exactamente. Siempre. Bueno, vamos a subir toda la data dura y todo lo que estuviste diciendo, punteando, lo vamos a subir como hacemos siempre a partir de esta noche y mañana, para que quede ahí bien explícito lo que se puede pedir y lo que no, el número de la ley para el que la quiera buscar, pero fue más que interesante todo lo que estuviste contando, así que se nos terminó el programa, una vez más, se nos ha Sí, ido el la programa, verdad. pero Muchísimas estuvo gracias, buenísimo. chicas. Bueno, gracias, Vivi. Nos vemos el lunes que viene a ver Nos vemos. a ver de qué hablamos la próxima vez. Siempre temas entretenidos y cosas Sí. para ahondar en la correvoz. Así que, Vivi Ham, un gusto. Muchas gracias por estar ahí. Igualmente, un beso para vos, un beso María Rita. Chau, Vivi, gracias. Chao, y un beso a todos nuestros escuchantes. Chao. Chau, Chau, chau. chau.
Bueno, hablando de escuchantes, Tavo Olivera, le mandamos un beso, que está siempre del otro lado mandando mensajes por donde puede, por Instagram y por todos lados nos sigue, así que le mandamos un abrazo. Bueno, Marianita, Hablando de Instagram, qué gusto, el ¿no? miércoles, Sí. perdón, hablando de Instagram, el miércoles 20 horas, Cómo Come el León, vamos a estar haciendo un vivo que nos va a enseñar a utilizar semillitas para la qué alimentación. Ceci Así Ducá, otra vez, qué Ceci, bueno. Qué lujo. así que prendete esta vez al Instagram de La Correos. Miércoles a las 20. Voy a estar ahí, le prometo que voy a estar ahí peinada y bañada. Bueno, ¿Qué gracias. semillas, con qué semillas va a elegir? Me gusta el mix de semillas y me gusta mezclarlas en los rellenos de tartas y esas cosas que te alimentan y casi ni te das cuenta y le dan crocanteza a todo. Me encanta. Ahí Me va, parece ahí que va. Vamos a ver entonces qué hacer con semillas. Buenísimo. Bueno, gracias por estar del otro lado. Por mi parte me despido. Buena semana para todos. Gracias, Lau, gracias a todos, a nuestros invitados y a vos que nos escuchás y siempre recibís estos mensajes que a nosotros nos hacen muy, muy, pero muy feliz transmitirlos. Nos vemos el lunes que viene. Chao. No te olvides, corre la voz. Intentando recrear con la música esas imágenes que quedarán en tu mente y en tu corazón para siempre.